Buenos días, les damos una bienvenida a esta tercera conferencia dentro del ciclo de conferencias relacionadas con el teletrabajo que se organizan desde la Comisión Institucional de Teletrabajo de la Universidad Nacional. Estas conferencias se han hecho con el fin de poder orientar y colaborar con las personas que tenemos en teletrabajo en las situaciones, condiciones que deben estar enfrentando. En especial el tema de hoy es muy importante porque es un tema en el cual tenemos que recordar que en nuestro hogar, al estar trabajando, estamos haciendo de nuestra casa nuestro trabajo. Entonces hay que tener en cuenta todas las condiciones que la emergencia, que las condiciones nos deben dar, en especial considerando que el 13 de octubre tenemos el simulacro nacional. Desde ya esta información va a ser muy importante. ¿Quiénes son las personas que hoy en día nos van a estar acompañando? Ellos son la máster Natalia Monge, que es una ingeniera con más de 10 años de experiencia en la Comisión Institucional para la Preparación y Atención de Emergencias en la Universidad Nacional, licenciada en Ingeniería y Seguridad Laboral, Ingeniería Ambiental, Salud Ocupacional con énfasis en higiene, y el máster Sigifredo Pérez Fernández, que es el jefe de operaciones de la Comisión Nacional y Prevención de Riesgo y Atención de Emergencias de la Comisión Nacional de Emergencia Nacional, que tiene una amplia experiencia en el desempeño de diversos puestos del gobierno central en este tema, máster en Economía y Desarrollo con énfasis en Economía de Empresas. Ambos son académicos, especialistas en el tema de emergencias. Es decir, en especial un agradecimiento a don Sigifredo, porque hoy precisamente está en conferencia de prensa y ha estado sacando de su tiempo, ¿verdad?, para poder darnos esta información. Así que gracias, don Sigifredo, por su disponibilidad, a Natalia por ayudarnos a contactarlo y tal vez unos recordatorios para nuestros participantes. Recuerden que abajo hay un espacio de preguntas y respuestas. Por favor, hagan sus preguntas ahí. Durante la charla, si los expositores ven alguna que quieran ir abarcando, lo harán, pero si no, al final se estarán haciendo las preguntas a los expositores para que entonces esperemos, ¿verdad? Porque esperamos atenderlas todas. Esa es la idea. Entonces, sin más, estamos dándoles la bienvenida a Natalia, don Sigifredo, y los dejamos a ustedes con la conferencia. Estamos en estos momentos con 111 participantes, pero tenemos más de 200 inscritos, así que esperamos que pronto se nos unan más personas. Bienvenidos y les dejo a las personas, a ustedes que son especialistas en la materia. Muchísimas gracias, Marley, don Luis Diego, don Sigifredo, un placer compartir con usted, como dice doña Marley. Estamos en días donde la Comisión Nacional de Emergencias no para, bueno, yo creo que nunca paran, pero en estos días pues afrontan, se nos han diversificado, estamos multieventos, entonces muy agradecida con usted en que podamos compartir esta mañana, que nos pueda, además de informar sobre el simulacro nacional virtual que se realizará el próximo martes 13, que nos cuente un poquito por qué para la Comisión Nacional de Emergencias pues es tan importante la participación ciudadana y ahora pues desde nuestras casas, ¿verdad? Entonces, cordial bienvenida a usted y a todos los compañeros y compañeras participantes. Voy a proceder a iniciar mi presentación. Estamos viendo la pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, se le está viendo, Sí, Natalia. correcto, Natalia. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, en mi representación de la Comisión Institucional de Preparación y Atención de Emergencias de la Universidad Nacional, vamos a abordar el tema que hemos titulado Atención de riesgos y emergencias en el hogar durante el teletrabajo. Las tres preguntas generadoras con las que quiero trabajar esta mañana o este ratito se refieren a lo siguiente. La primera en amarillo
¿Qué inversión hacemos para establecer condiciones seguras en nuestros hogares? ¿Qué prácticas de preparativos y respuesta ante eventuales riesgos y emergencias tenemos implementadas? ¿Y qué condiciones de peligro y amenazas podemos identificar? Tal vez como marco de motivación, quisiera retomar el avance que ha tenido la Universidad Nacional en los últimos 10 años, tal vez, pero muy importante, tal vez referirnos a hechos. Hace un año, bueno, en agosto 2019, participamos del primer simulacro nacional país, en el que la Comisión Nacional de Emergencias lideró. Logramos una participación de más de 5,000 personas en nuestros campos, en todos nuestros centros de trabajo. Se inscribieron más de 16 centros de trabajo UNA. Esto significa que en ese momento teníamos más de 16 centros organizados a cabalidad con su plan de preparativos y respuesta ante emergencias. Este ejercicio de evacuación incluyó a toda la comunidad universitaria, personas adultas mayores que sabemos que nos visitan, personas con discapacidad y los animales que correspondían en las diferentes facultades donde contamos con ellos. Importante recalcar que estamos en un marco donde el 84% de nuestra planilla está teletrabajando. A julio del 2020 teníamos casi 3,000 colaboradores inscritos en esta modalidad. Tenemos también más de 800 personas capacitadas e inscritas como brigadistas para la atención de nuestras emergencias, y en el 2019 nos enorgullece reconocer que alcanzamos alrededor de 1,000 horas anuales de capacitación en temática de preparativos y respuesta ante emergencias. Entonces esto me hace preguntar, ¿por qué si en los colegios y en las escuelas practicamos sobre qué hacer en caso de una emergencia, por qué si en nuestros centros de trabajo se invierte en equipo de protección y en equipo de respuesta ante este tipo de situaciones? Y si ustedes mismos dentro de la universidad o en otras instituciones en las que trabajen tienen que formar parte de estos procesos, ¿por qué en nuestros hogares esto no es cotidiano? Y esta es una reflexión, siendo nuestros hogares donde están las personas más importantes para nosotros, donde están los bienes que con tanto esfuerzo y trabajo nos ha costado adquirir. Vamos a dar inicio con nuestra primera pregunta. La pregunta se refería a qué inversión hacemos. Quiero empezar con la que no tiene costo. Tiempo. Saquemos tiempo en familia y ojalá que este fin de semana esto quede como asignación para las más de 70 personas que estaban ahorita cuando inicié la presentación. Compartir, hagámoslo una actividad recreativa, compartamos con nuestros seres queridos, construyamos nuestro plan de emergencias familiar, enseñémosle a nuestros hijos la importancia de estar preparada para los diversos eventos adversos. Incluso empecemos a investigar cómo podemos ser participantes activos en las acciones comunitarias sobre gestión del riesgo de desastres. No esperemos a estar con el agua por las rodillas para preguntarnos quién nos tiene que venir a ayudar. Un componente muy importante y para mí prioritario, que tampoco requiere inversión, sea a nivel institucional o en nuestro hogar, es que nuestras rutas estén despejadas. Es que esos recorridos de evacuación que podemos requerir, sea de día o de noche, estén libres de obstáculos. El orden y la limpieza tiene que ser un componente tanto en nuestro trabajo, que muchas veces tenemos ayuda de nuestros valiosos colaboradores de limpieza, pero en nuestros hogares también. Tenemos que enseñar a nuestros niños, tenemos que autocorregirnos, porque muchas veces nosotros somos los que no tenemos esos buenos hábitos, pero unos zapatos mal puestos, objetos en las escaleras, de noche, con un susto, con adrenalina, ante un sismo, ante una condición de incendio,
esos zapatos, esa caja, ese salveque mal ubicado pueden ser la causa de un accidente fatal. Y acá les ponía una foto de la escalera y les quiero hacer resaltar el tema del uso del pasamanos. Estamos muy acostumbrados a que el pasamanos no sea un elemento básico de nuestras escaleras en el hogar. Tal vez a nivel institucional ya esto se ha ido corrigiendo, pero los insto a los que tenemos casas de diferentes niveles e incluso ya con 3 escalones puede volverse necesario, más si tenemos personas adultas mayores o con algún tipo de limitación de movilidad, a que implementemos la inversión de contar con este apoyo para el descenso y el ascenso en nuestros hogares. Este es uno de los principales accidentes que ocurren y con mucha más razón tenemos que ser muy precavidos en que los materiales no sean deslizantes y en que no subamos con cargas muy significativas cuando hacemos este tipo de traslados. Un tercer punto, el acceso al exterior siempre tiene que ser disponible. En tiempos actuales, donde tenemos tanta vulnerabilidad de seguridad social, ¿verdad? La parte del robo, del vandalismo, nos ha hecho convertir nuestras casas en jaulas, en prisiones, ¿verdad? El problema es que los prisioneros somos nosotros. Entonces tenemos que hacer un breve protocolo familiar de cómo vamos a salir en la precisa de ese temblor, de ese incendio. Necesitamos establecer un lugar a donde las llaves permanezcan cercanas a la puerta, en un lugar accesible para todos los miembros de la familia. Esto quiere decir que si tenemos niños más pequeños, pues tenemos que ir valorando la madurez de ese control de las llaves. Pero en algún momento, un niño de 8 años podría ser capaz de ir a pedir ayuda al exterior. Entonces tendrían que estar accesibles también para él. Entonces aquí hay como una regulación, ¿verdad?, entre los diferentes riesgos, pero también es parte de la educación familiar que hablaba en el primer punto. Les comento como anécdota, en mi familia, cuando convivía con mis padres y mi hermano, la estrategia de esa casa y regla de mis padres era que el último que llegaba dejaba las llaves pegadas en la puerta principal. Y los llaveros de los 4 miembros de la familia solo tenían las 2 llaves, que eran la puerta y el portón que nos llevaba a la calle. Mi papá nunca nos ha permitido tener el montón de llaves que uno nunca sabe y nunca encuentra cuál es cuál. Entonces, claro, arma de doble filo para los 2 hijos, ¿verdad? Mis papás sabían quién de los 2 era el último que llegaba a la casa. Pero es regla, hoy por hoy, en la casa de mis papás, la llave permanece en la noche pegada a la puerta con doble paso, pero se vuelve muy fácil en caso de que tengamos que salir a oscuras o demás, poder evacuar. En mi nueva casa, con mi pareja, tuvimos que optar por algo un poco más tecnológico porque el riesgo que teníamos era que nos quedábamos por fuera porque alguno de los dos perdía las llaves constantemente. Entonces también ahora hay tecnología, compramos un llavín que se le ingresan claves alfanuméricas o el código de la huella y esto también nos ha resuelto otro tipo de problema, pero tenemos que buscar cómo resolver. Ya después de 3 veces que perdimos las llaves y que tuvimos que llamar al cerrajero, pues busquemos una alternativa que nos permita tanto salir de forma segura como el poder entrar sin tener que esperar que llegue el otro. Los dispositivos de apoyo. Tal vez aquí es a donde pelen un poquito más los ojos y pensemos en qué cara. Pero al final, ninguno de estos dispositivos supera el costo de lo que pueda de lo que pueda costar la pantalla plana que tienen ustedes en sus casas. El extintor, la recomendación general, es un extintor de polvo químico de 10 libras, de un certificado. Tratemos de que a ese extintor se le dé mantenimiento anual por una empresa responsable. No se vale que si les pregunto que quiénes tienen un extintor, me levanten las manos los que andan el extintor desde hace 5 años en el carro.
Los detectores de humo que se han vuelto ya un dispositivo al alcance de nosotros. Antes, cuando yo empecé a trabajar en esto, eran un lujo, eran muy complejas sus instalaciones. Ahora tenemos pues detectores de humo hasta de baterías y certificados que igual que lo que requieren es que seamos responsables con ese proceso de mantenimiento. Las lámparas de emergencias, no necesariamente tenemos que tener una lámpara de emergencias en todos los lugares del hogar. Yo tengo solo una, está ubicada en las escaleras que me llevan al segundo piso, las habitaciones están en el segundo piso, entonces necesito poder tener, ante la ausencia de corriente eléctrica, pues iluminación para bajar de forma segura las gradas. El salveque de emergencia o botiquín, que creo que Silvio nos va a hablar ahora también un poco, porque es uno de los componentes que la CNE quiere que resolvamos y que tomemos en cuenta cómo hacerlo correctamente este año. Y algo que desde la escuela nos recuerdan y que tal vez los papás de nosotros y algunos de ustedes lo tendrán muy frecuente es el foco y el radio. Mi papá nos mantiene a todos y nos regala frecuentemente, cada cierto tiempo, el foco para que lo tengamos a la par en la mesita de noche. Son costumbres, pero son costumbres muy útiles. Y ahora hemos ido reemplazando estos dispositivos por los celulares. Sin embargo, no necesariamente los celulares van a poder brindarnos todas esas facilidades de estos otros recursos que siempre estuvieron, ¿verdad?, presentes. Un quinto punto es la revisión de la instalación eléctrica. No deberíamos de dejar pasar o permitirnos que por más de 10 años nuestro sistema eléctrico no sea revisado por un especialista. Vemos en la foto el índice de circuitos, dice ahí, o la lista de a qué está ligado cada uno de los breakers. Esto es muy importante que esté debidamente señalizado e incluso cuando hacemos un cambio de bombillo, cuando tenemos que hacer algún trabajo, hacer la verificación de que efectivamente se esté desconectando la corriente del lugar a donde vayamos a trabajar y no ponernos en riesgo. Vamos a cambiar de pregunta. Ya creo que ahí abordé esa inversión básica a la que todos deberíamos de apostarle y que yo les pediría que lo vuelvan parte consciente de los requerimientos del hogar. Vamos a hablar ahora de las prácticas de preparativos y respuesta que ustedes deban de tener para poder atender emergencias dentro de nuestras casas. Lo primero y más básico, y debo de decirlo, que no estamos preparados, es saber la información que tenemos que darle y a quién tenemos que contactar ante una eventual emergencia. Desde muy pequeños, nuestros hijos deben de saber cómo llamar y cómo pedir ayuda a través del 911. Y vean que aquí no les estoy pidiendo que tengan el número de la comandancia, el número de los bomberos, el número del tránsito, no. Les estoy pidiendo que sea norma, que todos sepamos que a través del 911 es suficiente la solicitud del recurso de ayuda. ¿Por qué? Porque el 911 es una central que va a poderse enlazar con todas las instituciones según el tipo de emergencia. Y esto implica también que nosotros tengamos la capacidad de poderles contestar a ellos las preguntas que nos hacen. Cuando yo he dado capacitaciones específicamente sobre el 911, la queja es que ellos preguntan muchas cosas, pero nosotros tenemos que entender que esa persona que nos está entrevistando está simultáneamente despachando la unidad. Si nosotros le decimos hay fuego y ya le dimos la dirección, aunque él nos esté preguntando la cédula, el número de teléfono, qué tipo de edificio es, no crean que hasta que termine de conversar con nosotros, ellos van a despachar esa unidad de emergencias. No. Y es muy importante que nosotros sigamos sus instrucciones porque ellos tienen sus protocolos y necesitan completar toda la información para poder ellos desplegar todos los recursos necesarios. Es muy importante que sepamos dar la dirección correcta de nuestras casas. A nosotros en la universidad nos ha pasado
que hemos llamado a pedir el servicio de ambulancia, el servicio privado que tenemos contratado y no hemos sido claros. Entonces, por ejemplo, tenemos residencias estudiantiles en 3 lugares diferentes de la universidad y la ambulancia ha llegado a la residencia de Heredia Centro, en el campus Omar Dengo, y resulta que el paciente estaba en el Benjamín Núñez, en Lagunilla de Heredia. ¿Fue error de la persona que nos despachó la ambulancia? No. La principal residencia de la Universidad Nacional está en el centro de Heredia. La más grande, la más conocida, la más famosa está en Heredia. ¿Quién era la persona responsable en dar correcta dirección de a dónde estaba la situación, de dónde estaba el paciente? Somos nosotros. Entonces, acá hacer un llamado a que vean desde lo más sencillo es saber a quién llamar, saber qué información debemos de darle y entender que debemos mantener la calma durante esa comunicación. Un segundo punto, y se los decía al principio, es conocer la organización comunitaria. Nosotros en el país contamos con un sistema nacional de gestión del riesgo, que de hecho, don Sigilfredo ahora nos puede cerrar contándonos un poquito al respecto, pero lo lidera la Comisión Nacional de Emergencias. Y a nivel comunitario existe el comité municipal, que es liderado por el alcalde y que, por ejemplo, en el caso del comité municipal de Heredia, está representado por estas instituciones que vemos a la derecha, pero ellos van a ser los primeros respondedores. En la emergencia, en el barrio de nosotros, cuando se inunde, cuando haya un derrumbe o cuando sea necesario, ellos van a ser los primeros respondedores. Y nosotros deberíamos conocer qué tan activa está trabajando nuestra municipalidad, qué tan presente tiene nuestro alcalde. Incluso en los procesos de elección, este tema debería de ser predominante, porque no deberíamos de seguir repitiendo las lamentables historias donde líderes comunales no tengan dentro de sus prioridades de gestión el tema de gestión del riesgo de desastres. Y eso depende de nosotros, que somos quienes los elegimos. Entonces, una pregunta que les dejo de tarea es que investiguen si en su comunidad hay comité de emergencia municipal, si ese comité está activo, si ese comité cuenta con los recursos para enlazarse con la Comisión Nacional de Emergencias a nivel país y poder comunicar y trasladar las necesidades que nosotros como barrio, como sociedad, podemos tener en algún momento. ¿Saben ustedes cómo nos informamos los profesionales en el tema de gestión del riesgo? ¿Quién nos dice en qué estado está una alerta o una situación en el país? Lo más común, y esperaría que todos hayan visto en algún momento el mapita de la derecha, el mapita de colores. Ese es un mapita de alerta por amenaza hidrometeorológica. Abajo vemos tal vez el tema por el cual se han hecho famosas estas alertas, que es el COVID. Entonces vemos también una actualización de cantones en el tipo de alerta. ¿Cómo me informo yo en lo personal? Bueno, yo utilizo la red social de Facebook y en la página oficial de la Comisión Nacional de Emergencias, ellos en tiempo real publican este tipo de comunicados. Y este tipo de comunicados también debería de ser decisorio si yo voy a ir el fin de semana a la zona del Caribe a pasear y desde el miércoles empezamos con una alerta verde y el jueves esa alerta verde pasó a amarillo y ya oímos esas previsiones, pues tenemos también que empezar nosotros a prevenir y a gestionar nuestras decisiones cuando nos tenemos también que trasladar a lo largo del país, sea por placer o sea por algo de trabajo. Acá en esta diapositiva, nada más quiero, para los que no están familiarizados con los niveles de alerta, que veamos en qué consisten estos colores. Entonces, de abajo para arriba, en verde, están informándonos. Ok, algo está pasando, con el tema meteorológico es muy interesante porque entonces algo está pasando en la costa de México, algo está pasando por allá por Jamaica. Entonces, algo está pasando, nos están informando. En amarillo, para las instituciones como los comités municipales de emergencias es ok, empecemos preparativos.
Revisemos que los radios estén cargados, estemos alerta, iniciemos ese enlace de comunicación. En naranja empieza ya una movilización de recursos y en rojo es cuando ya nos vemos impactados y iniciamos las instituciones el manejo de la respuesta y atención. Por último, bueno, pues estamos hablando de preparativos y respuesta y lo más importante, de cómo vamos a actuar. Entonces, ya gracias a las redes sociales, gracias al Internet, podemos tener fuentes fidedignas. Y yo aquí quiero resaltar, la Comisión Nacional de Emergencias hace un trabajo muy, muy bueno en el tema de divulgación. Aquí vemos dos muestras sencillas, en palabras simples para todos. Muchas veces, bueno, yo busqué unas que estuvieran simples, pero por lo general están acompañadas de infografías con las cuales podemos también enseñar a nuestros niños. Y esto tiene que ser parte de nuestra realidad. Esto tiene que ser parte de nuestra gestión. Si nosotros ahora que estamos aprovechando este poquito de libertad, ¿verdad? En medio de la emergencia sanitaria, para ir a pasear a las montañas y vemos el montón de gente que va y toma fotos en los senderos, bueno, pues si empieza una tormenta eléctrica, pues tenemos que saber qué hacer. Tenemos que saber que hay que alejarnos de los árboles, tenemos que saber que tenemos que tratar de buscar refugio. Eso hay que pensarlo antes de irnos a pasear. Si vamos a ir a un río, tenemos que informarnos con la gente de la comunidad si hay riesgo de que haya cabeza de agua, si puede ser que tenemos muchos días de lluvia en los días anteriores. Entonces, todo esto es parte de lo que tiene que volverse cotidiano. Nadie más va a poder hacer esa tarea por nosotros. Y la última pregunta es, ¿qué condiciones de peligro y amenaza podemos ya identificar o ustedes han identificado en sus hogares? Lo primero, ¿qué son amenazas? Okay. Podemos tener amenazas de origen natural, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos, sequías. El año pasado estuvimos con un problema de sequía grave, por lo menos en Heredia, y nos vimos afectados nuestros procesos, ¿verdad? Y era dificilísimo en nuestro hogar el tema de lavar, de cocinar. A nivel antrópico o generados por el hombre, podemos tener incendios, podemos tener contaminación, podemos tener derrame de sustancias peligrosas, una explosión en la gasolinera, si vivimos cerca, ¿qué tenemos alrededor, verdad? ¿Qué hay en las cuadras aledañas a nuestra residencia? Eso tenemos que valorarlo. Para esos eventos es para los cuales tenemos que prepararnos. Si yo vivo en Alajuela, mi plan de emergencias no va a contemplar qué hacer en mi casa si hay un tsunami. ¿Qué hacer si hay un tsunami en la costa pacífica? Lo voy a pensar cuando voy a ir a la playa, cuando voy a estar en Guanacaste, porque también puede ser una necesidad, pero no va a ser parte de mi plan en el lugar. Entonces también tenemos que buscar información acorde a lo que realmente puede afectarnos en nuestra casa, ¿verdad? Y es esto que les decía, ¿verdad? ¿Para qué nos preparamos? Tenemos que tener una casa fuerte, una casa segura. Y la mayoría de los factores que nos van a llevar a tener esa seguridad van a ser parte de nosotros. Van a ser parte de las medidas preventivas que nosotros tomemos. Incluso dejar una ventana abierta en la mañana y olvidar que en la tarde puede llover, me puede generar una emergencia y me puede generar daños muy graves en mi casa. Entonces, tener la práctica de revisar que la casa, cuando yo voy a salir, queden todas las ventanas cerradas, tienen que ser parte de los protocolos para estar preparados para estos cambios de clima que por lo menos aquí en Alajuela ahorita estamos con un sol radiante y en la tarde tenemos lluvia, tenemos truenos, tenemos rayerías, se va la luz. Entonces, porque ahorita está haciendo sol, yo no puedo dejar mis ventanas de la casa abiertas. Porque se me va a inundar la casa, porque se me van a dañar los muebles, porque puedo tener una condición eléctrica por contacto con agua. Y voy a detallar, ya para terminar,
y darle el espacio a don Sigifredo, voy a detallar algunos peligros muy propios del hogar que ya compañeros nos han expresado que han sufrido y que son ordinarios, pero que también para los cuales debemos de estar preparados y tenemos que saber qué medidas tomar al respecto. Las lesiones básicas, quemaduras, cortaduras, el levantamiento de peso, majaduras, fracturas, todas estas, este tipo de accidentes, si nosotros vivimos solos, el accidente puede implicar que yo no pueda manejar. Entonces yo debería previamente tener el número de los servicios de taxi, tener el vecino o el familiar y haber coordinado con él. Usted me hace el favor, si yo en algún momento sufro un accidente, yo lo puedo llamar a usted y pedirle que me lleve al centro médico. Más allá de eso, yo les diría, tenemos identificado un centro médico público y privado al cual es al que debemos asistir. Yo por muchos años, mientras cuando me pasé a vivir a la Alajuela de Heredia, siempre estuve en la clínica de San Rafael. Como a los 4 años de vivir en Alajuela me di cuenta que yo no tenía la menor idea de a qué país me correspondía. Hasta el día que, pregúnteme, hasta el día que me enfermé y tuve que llevar una incapacidad que me firmaran. Entonces, esas cosas no pueden ser así. No debemos dejar al momento en el que me pasa el cómo responder. Y eso es parte del cambio cultural que tenemos que hacer. Debemos de ser preventivos, de ser proactivos en este tipo de acciones que ustedes pueden decir, ah, Natalia, ¿sí? Pero, ah, Natalia, nosotros en el momento en el que las cosas pasan, en el momento en el que sufrimos esa cortadura, esa quemadura, muchas veces la adrenalina, el susto, la ansiedad, cuando tenemos niños presentes y no queremos asustarlos, podemos tomar decisiones equivocadas sobre cómo manejar esa vida. Incluso es muy frecuente que tomemos decisiones equivocadas y no consultemos con un médico. Y días después sea mucho más grave y mucho más costoso en algunos casos la atención de esa lesión por resistencia a la consulta del profesional de la salud. Este tema es un tema que para mí es súper importante y que ahora, bueno, en Costa Rica siempre ha sido un problema, pero ahora nos preocupa muchísimo. La automedicación debe de reducirse al máximo. Costa Rica es un país en el que tiene la libre venta de muchos medicamentos y la automedicación nos genera graves problemas, nos agrava las enfermedades, nos oculta problemas de salud, nos crea resistencia a los antibióticos, incluso nos genera efectos adversos y en vez de ayudarnos a curar, nos empeora esa complicación de salud por la cual nos estamos automedicando. Y ahorita estamos en una condición relacionada a la pandemia que nos da miedo visitar los hospitales porque realmente el hospital puede ser un foco de contagio de alto riesgo. Sin embargo, hemos de buscar herramientas como la telemedicina para poder no ser nosotros los que nos automediquemos. Y aquí, con respecto a los antibióticos, quiero insistir que cuando se nos receta un antibiótico, debemos de cumplir a cabalidad con el ciclo que nos están instruyendo los especialistas. No porque yo me sienta bien al segundo día de los 5 que me recetaron, debo de dejar de consumir estos productos. Porque esto lo que me va a generar es que la próxima vez que me enferme y me receten el mismo antibiótico, puede que este ya no me vaya a funcionar por esa condición de resistencia antibiótica que a nivel mundial se está volviendo un problema muy grave. Entonces, este tema es una responsabilidad. Estamos sumamente acostumbrados a tomarnos una gran variedad de pastillas de consumo libre, un montón de marcas, sin conocer. Y peor aún, estamos acostumbrados a recetarle, a ofrecerle medicamentos a
nuestros conocidos y a nuestros familiares sin medir que lo que para mí funcionó no necesariamente va a funcionar para mi mamá, para mi compañero de trabajo, para mi vecino. Entonces, mucho ojo con este tema, mucho ojo ahora que estamos en casa y que nos da miedo ir al hospital a consultar, y mucho cuidado con la automedicación. Por último, el tema de la intoxicación. Los niños en casa, y aquí quiero decir que son los más vulnerables, pero no son los únicos que se intoxican. El hecho de envasar productos de limpieza en recipientes o en botellas que antes fueron usadas con productos de consumo, como refrescos, hace muy probable esta condición, que estos productos, como vemos en la foto, estén al alcance de los niños, de los menores, también se vuelve un alto riesgo. Y aquí quiero señalar un caso que ya lo he oído 3 veces en el tema de COVID durante estos 7 meses de pandemia, que es que todos hemos oído que uno de los síntomas de los pacientes por COVID es la pérdida del olfato. Entonces, conozco 3 casos en los que una persona COVID positivo que vive sola o que simplemente pues está en un estado de cuarentena, de aislamiento, pero está bien de salud, pues se hace cargo de la labor de desinfección del servicio sanitario o de alguna otra área de la casa con cloro. Y no tenemos olfato. ¿Qué ha generado eso? Pues ha generado que estas personas se pongan en riesgo por una intoxicación por los vapores del cloro. Ojalá, algo que es muy común, que los baños son lugares cerrados, espacios confinados, y esto tiene también que alertarnos y ponernos pilas con este tema ahora con el manejo de la pandemia. El cloro, los desinfectantes fuertes, tienen que dosificarse, y además de eso, las personas, porque no solo por COVID, sino que también tenemos compañeros y familiares que no tienen activo el olfato, deben de tener una máxima precaución con el manejo de estos productos, porque nos podemos intoxicar sin estar percibiendo el olor, que es pues característico como una señal de aviso. Entonces, pues acá, pilas con el almacenamiento, pilas con la rotulación. No podemos combinar una botella de un producto que le gusta al niño para ponerla para almacenar el cloro o para cualquier otro tipo de producto. Muchas veces compramos venenos para matar las hormigas, para las moscas, plaguicidas, ahora que nos dedicamos a la jardinería. Todas estas consideraciones tienen que tener plena certeza de que deben de ser almacenadas en el lugar. No me referí, no me alcanzó el tiempo, pero igual los combustibles, almacenamos gasolina, ciner, todos estos productos, por favor, busquémosle un correcto almacenamiento. Nunca revolver los alimentos con los productos de limpieza tampoco, ¿verdad? En la universidad una vez, yo recién llegada, encontré el azúcar y el jabón y el cloro en la misma gaveta, y cuando abrimos el azúcar sabía a puro jabón, porque tenía mucho tiempo de estar almacenados en un lugar cerrado. Entonces, muy importante, ¿verdad? Todas estas recomendaciones, ahora que estamos en casa, ahora que los niños tienen mucho tiempo ocioso, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que estar concentrados tal vez frente a la computadora, y que ellos, pues, en el sigilo, pues, en un descuido, pues pueden sufrir un accidente. Concluyo con un recordatorio. Espero que todo esto, toda esta pincelada de información sea de mucha utilidad, ¿verdad? La seguridad es un asunto de todos, y ahora lo construyo con mi familia. La información de la CIEUNA por algún requerimiento de contacto, y ha sido un placer para mí compartirle estos consejos. Muchísimas gracias, doña Natalia, por esta información tan valiosa. Ahora tendremos la oportunidad
de escuchar al máster Sigifredo Pérez de la Comisión Nacional de Emergencias. Adelante, don Sigifredo. Buen día. Muy buenos días, don Luis, Natalia. Muy buenos días a todos y todas las participantes de este webinar. Un saludo. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir. Yo tengo que decir dos cosas. Yo soy egresado de la Universidad Nacional y es la primera vez como egresado de la Universidad Nacional que tengo la oportunidad de regresar a la Universidad Nacional a compartir con miembros de la universidad. Así que de verdad que para mí es un gusto enorme poder tener el espacio de conversar con ustedes. Voy a tratar de manera muy rápida, antes de entrar al tema del simulacro, de abordar dos o tres cosas de algunas de las preguntas que vi o que he estado revisando ahí en el chat. Yo quiero decirles que la Organización Nacional para Atender Emergencias en el país cuenta con una estructura de 90 comités de emergencia. Nosotros tenemos 82 cantones y 8 intendencias municipales. Y en términos de la estructura del sistema nacional, tenemos 90 comités municipales de emergencia articulados a lo largo y ancho del país. Entonces, por ahí vi una pregunta de que si en Nicoya hay un comité municipal de emergencias. Sí, hay un comité municipal de emergencias, o qué tenían que hacer para hacer la convocatoria de un comité municipal de emergencias. Ya existe un comité municipal de emergencias a nivel de cada uno de los cantones del país y de las 8 intendencias municipales que hay en el país. Los coordinan, de acuerdo al marco de la Ley Nacional de Emergencias, los alcaldes o las alcaldesas, los intendentes o las intendentas municipales, y es la mesa de trabajo donde se articulan todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Inclusive en los cantones en donde tenemos representación de las universidades, fuera, digamos, de lo que es Heredia o fuera de lo que es área metropolitana, donde tenemos sedes de universidades, hay representantes de las universidades que se integran a los comités municipales de unidad. Quería hacer la observación porque me parece importante que podamos tener claridad de cómo es que se articula o se estructura todo este sistema nacional. En el marco, por ejemplo, de la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19, es la primera vez a nivel nacional que tenemos activados o articulados los 90 comités municipales. Ni siquiera eventos tan grandes como OTO o como NEI requirieron la activación de todos los comités municipales de emergencia a nivel nacional, y con esta emergencia sanitaria es la primera vez que tenemos la activación de todos los comités. Voy a tratar de hacer una pregunta después de la presentación de Natalia, en donde usted esté, si está en teletrabajo, si está en su casa, si está en la oficina, si está en cualquier espacio físico en el que usted se encuentre en este momento. Probablemente por las condiciones de teletrabajo que tenemos en el marco de la atención de esta pandemia, usted pueda estar en su casa de habitación, en algún espacio físico de su casa de habitación. Y la pregunta que le voy a hacer en términos muy nuestros, ¿verdad? En términos muy tipos, es: si temblara en este momento, partiendo del hecho de que no se va a quedar usted paralizado y no va a saber qué hacer, pero si temblara en este momento, y lo voy a decir así de sencillo, ¿tiene usted claro para dónde tiene que salir corriendo? Y voy a poner el ejemplo. Hace unos 4 años aproximadamente, mi hija, por una tarea de una escuela, le dejaron hacer un croquis de amenazas de la casa donde nosotros vivimos y hacer un plancito de emergencia para la casa. Por supuesto, a ella le pareció que iba a ser demasiado fácil porque su papá trabajaba en la Comisión Nacional de Emergencia. Y créanme que fue una tarea, fue una empresa bastante complicada. Primero, porque pocas veces tenemos la dimensión real
del espacio donde vivimos, de las condiciones de riesgo del espacio donde vivimos, de las posibilidades de tener las rutas de evacuación, las zonas seguras o las zonas de amortiguamiento que eventualmente nos pueden ayudar a tener claridad de qué tengo que hacer en una situación de emergencia, hacia dónde tengo que moverme en una situación de emergencia y un principio básico sobre el que pretendemos accionar, que es el principio de responsabilidad individual. Todos y todas tenemos un principio de responsabilidad individual, ahora Natalia lo decía, tenemos un comité municipal de emergencias en nuestras localidades, donde están integradas las instituciones de primera respuesta, donde eventualmente tenemos la posibilidad de recibir apoyo. Pero si nosotros tuviéramos un evento grande, con una afectación importante, en donde nos veamos afectados no solo nosotros, sino que nos veamos afectados una cantidad importante de la población del área geográfica en donde usted está, en donde usted vive. Creo que lo primero que tenemos que tener claro es que yo no puedo pretender que me llegue a mi casa un bombero, un policía o un miembro de la policía, de la Cruz Roja, para asistirnos directamente. Entonces, en el marco de esta condición, digamos que yo podría tener la posibilidad de convertirme en el primer respondedor. Yo tendría, bajo el principio de responsabilidad individual, la posibilidad de tener un plan, un instrumento, un documento que me facilite a mí o que le facilite a mi familia qué hacer en una situación de emergencia. En ese marco, el año anterior tratamos de hacer un ejercicio que fue arriesgado en su momento, y era el desarrollar un simulacro de nivel nacional que le permitiera no solo a las instituciones que están organizadas en centros de trabajo, con planes de emergencia, con comisiones de emergencia en centros de trabajo y demás, probar sus mecanismos de evacuación, sus planes de emergencia y su organización a nivel interno, sino que además pudiéramos generar la conciencia en cada una de nuestras casas de si se diera una situación de evacuación por sismo, si yo tengo claro qué es lo que tengo que hacer, si yo tengo claro hacia dónde me tengo que mover, si yo tengo claro qué es lo que necesito. Esperábamos o proyectamos inicialmente una participación de aproximadamente unas 250 a 300,000 personas. Terminamos teniendo una participación en el simulacro del año anterior de aproximadamente 1.300.000 personas. Hubo una muy buena acogida y quedamos en el compromiso inicialmente de que el segundo miércoles de agosto iba a ser el día de nuestro simulacro nacional y que todos los años como país íbamos a tratar de ejercitarnos en un simulacro nacional. Se viene el tema de la pandemia, se viene el tema del COVID-19, tenemos condiciones especiales o particulares ahora en términos de distanciamiento social, en términos de permanecer en nuestras viviendas, en términos de autocuidado, y entonces lo que planteamos era la posibilidad, tuvimos que retrasarlo aproximadamente un mes, 2 meses, por temas de cómo reorganizar la estructura del simulacro, y decidimos hacer el segundo simulacro nacional de evacuación por sismo, pero hacerlo de manera virtual y tratar de entregar algunas herramientas a toda la comunidad a nivel nacional para poder prepararse para este simulacro. Siguiente, por favor. Hay un enlace al que ustedes pueden ingresar de manera inmediata, digitando simulacro.cr, inmediatamente nos va a llevar al sitio del simulacro nacional. En este sitio del simulacro, ustedes van a poder tener toda la información que necesitan para el simulacro. Viene una descripción inicial de lo que es el ejercicio,
de cómo está planteado el ejercicio y qué es lo que pretendemos como país de cada uno de nosotros como habitantes de este país en el marco de la participación del simulacro. Siguiente. ¿Cómo participamos nosotros en el simulacro? ¿Cómo podríamos participar nosotros en el simulacro? ¿Participamos todos? Sí, podemos participar todos. Podemos participar desde nuestra casa, podemos participar desde nuestro centro de trabajo, aunque todos estamos, o la mayoría están en el trabajo ahora. Pero primero, unirnos. A partir del 12 de agosto podemos entrar a Simulacro CR, llenar el formulario que está ahí y convertirnos en parte del ejercicio de manera virtual. Importante llenar el formulario porque ese formulario nos va a brindar información que posteriormente, a través de los comités municipales de emergencia, nos va a permitir orientar acciones de trabajo con los comités. Entonces, este es más o menos el micrositio donde ustedes van a entrar. Si ustedes le dan clic ahí donde ve el formulario, inmediatamente pueden ingresar y llenar el formulario. El segundo paso, entre el 12 de agosto y el 13 de octubre, podemos consultar la información que está disponible en ese micrositio para prepararnos para evacuar, obviamente en el contexto que estamos, que es el contexto del COVID-19. Ahí podemos, en la pestaña donde dice ver documentos, abrir y ver los documentos. Ahorita vamos a ver algunos documentos y algunos pasos. Y por supuesto, el próximo 13 de octubre, descargando la aplicación móvil, simulacro-CR en cualquiera de las dos aplicaciones que hay para Android o para iPhone. Se puede descargar la aplicación, podemos informarnos y además podemos participar de manera virtual en el ejercicio de evacuación que vamos a tener ese día. Siguiente. El lema que hemos tenido desde el año anterior ha sido un lema inclusivo, que es Costa Rica se prepara. Esta es un poco la presentación que van a tener en el micrositio. El año pasado hicimos un esfuerzo enorme para incluir dentro del ejercicio la evacuación de personas con necesidades especiales y la evacuación de nuestras mascotas. Tuvimos fotos bastante bonitas, videos bastante bonitos a lo largo y ancho del país de cómo yo puedo incorporar dentro de mi plan familiar de emergencias personas con necesidades especiales si tengo en mi familia, o si tengo mascotas, cómo puedo yo incorporar a mis mascotas en el plan de emergencia de mi casa y en el plan de evacuación de mi casa. Siguiente. El tema de la preparación es en realidad muy sencillo. Hay una serie de pasos que se han establecido. Hemos establecido un formatito de 7 pasos básicos para que ustedes puedan preparar su plan familiar de emergencia y que esos 7 pasos básicos les permitan tener un documento sencillo, un documento de fácil elaboración que nos permita, por lo menos a nivel de la casa, saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo ante una situación de emergencia. Siguiente. Los documentos que están para el simulacro nacional, uno es cómo preparar un plan de emergencia. Ustedes en el micrositio, van a tener esta información. Ustedes pueden descargar ahí la información, que la vamos a ver ahora, de los 7 pasos de cómo preparar un plan de emergencia. Segundo, de cómo preparar un maletín de emergencias. Podemos darle descargar ahí. Viene con una serie de información básica de qué cosas yo podría tener en un maletín de emergencia, de el momento que en una situación de emergencia yo pueda recoger el maletín y evacuar mi casa, teniendo claridad que llevo medicinas, si tengo tratamientos crónicos, un foco, un radio de baterías, agua, alimentos enlatados. Vienen una serie de condiciones que obviamente tenemos que estar revisando en nuestras casas para tener nuestro maletín de emergencia listo.
Y por último, es cómo crear un croquis o un mapa de evacuación de mi casa, y no solo de mi casa, de la zona donde yo vivo. Puede ser que mi zona de seguridad no esté dentro de mi casa, sino que yo tenga que evacuar a un parque que está cercano, a un play o un playground que está a la par, a un lote que está vacío cerca de la casa de nosotros y que podemos identificar eventualmente como una zona de seguridad. Entonces viene una guía de cómo yo puedo hacer un croquis, cómo puedo generar un mapa de evacuación para cada una de nuestras viviendas en el marco del establecimiento o de elaboración del plan de emergencias familiar. Siguiente. Esos son los 7 pasos sencillos sobre los que hemos pretendido generar el proceso para este segundo simulacro nacional de evacuación por sismo, que va a ser de manera virtual, un poco, digamos, en concordancia, en términos más genéricos, con la presentación anterior. Uno es poder reconocer el sitio donde vivimos o el sitio donde trabajamos. Desde esa perspectiva es vital el poder reconocer cuáles son las características de la casa donde yo vivo o las características de la organización, hablando de un centro de trabajo. Poder darnos cuenta sobre el mobiliario que tenemos en la casa, si tenemos muebles altos que eventualmente puedan caer y que puedan golpear a alguien si están o no anclados a la pared, el estado de instalaciones eléctricas, de extensiones que tenemos en las casas a veces con más cosas pegadas de la cuenta, cómo está estructuralmente la casa, cuántos años tiene de construcción, y cuál es la condición de esa estructura que puede verse, digamos, de manera sencilla. Además de poder conocer lo que denominamos nosotros las rutas de evacuación, que es el espacio físico que tenemos para poder transitar pasillos, puertas, salidas, cuántas salidas tengo, cuántas puertas hay en la casa, cuántos pasillos de evacuación tengo. Lo segundo es poder identificar las amenazas desde la perspectiva de ver cuáles son los riesgos que tengo, primero dentro de mi casa. Natalia hace una presentación bastante buena para tratar de ver cuáles son los riesgos que tengo dentro de mi casa. Y segundo, tratar de ver cuáles son los riesgos que tengo en el entorno donde yo vivo, ¿verdad? En el entorno de mi comunidad, desde la alcantarilla que pueda estar ahí afuera de mi casa y que por saturación de basura pueda llenarse de agua en una tarde de lluvia porque no tuvo capacidad de fluir el agua y pueda provocar una inundación, hasta otro tipo de amenazas que yo pueda tener en el entorno del lugar donde yo vivo. Actividades comerciales, estaciones de servicio, materiales peligrosos, el poste de luz con el transformador, si está en la pura entrada de mi casa, o sea, cuáles son las amenazas que eventualmente yo puedo tener. Lo tercero es poder definir zonas de seguridad o zonas seguras en mi casa. Si es dentro de mi propiedad, el poder visualizar cuáles son las áreas verdes o las zonas seguras a donde yo puedo mover a mi familia sin que sea expuesta a un peligro directo, o si es fuera de la casa, dependiendo si es un evento menor o un evento mayor, qué otras áreas eventualmente yo puedo utilizar. Lo que les decía ahora, la elaboración de un croquis o de un mapa, es poder dibujar un plano sencillo, no es nada elaborado, del interior de nuestra casa y del entorno que nos permita tener claridad de dónde estamos, por dónde nos movemos y hacia dónde nos movemos. Y que todos los miembros de la familia tengan claro que en una situación de emergencia se mueven por ahí o se mueven hacia esa zona. El tema del maletín de emergencia, que es poder contar con un maletín de emergencia para nuestra casa, que podamos tener en un lugar de fácil acceso, que todos los miembros de la casa o de la burbuja social sepan dónde está y no olvidar incluir dentro del maletín, ahora en el marco de COVID, alcohol, mascarillas, caretas, esas cosas que nos vamos a encontrar en la elaboración del maletín. 6, si somos adultos o si somos varios en la casa, el poder definir los roles que vamos a desarrollar durante la emergencia. ¿Quién evacúa a niños pequeños? Si hay niños pequeños en la casa, ¿quién nos ayuda con las mascotas o con los animales?
quién nos ayuda con los adultos mayores, quién nos ayuda con personas con necesidades especiales, poder tener a mano, pasa en muchos cantones del país, de repente no en todos, pero en muchos, números de teléfono del cuerpo de bomberos local o de la Cruz Roja local o de la policía, de la fuerza pública en el nivel local, o eventualmente tener claro que llamo al sistema de emergencias del 911 para poder reportar la emergencia que yo pueda tener. Y entonces, durante la evacuación, tengo que tener marcado claramente dentro de las tareas lo que es salir con el maletín de emergencia, todo el tema que mencionaba de acompañamiento a personas que requieren algún apoyo para evacuar, que tengamos claro todos el punto de encuentro donde nos vamos a mover, e inmediatamente después a la evacuación hacer la valoración de quiénes llegaron, quiénes están, quiénes faltan, y poder hacer la valoración posterior al evento, a ver si es posible retornar a la casa o no. Y el séptimo paso, que es un tema de cultura de cada uno de nosotros, que es practicar nuestro plan de emergencia, que no sea un documento que guardemos en una gaveta y se nos olvide, sino que podamos practicar el plan de emergencia para poder mantener esa cultura de prevención, revisar el maletín de emergencias para estar cambiando los medicamentos si se vencieron, para estar cambiando el agua, para estar cambiando los productos enlatados, para estar revisando las baterías, a ver si tienen carga, una serie de condiciones que eventualmente nos permiten tener utilizable el maletín en el momento que lo necesitemos. Siguiente. A nivel de todas las provincias, nosotros generamos afiches. La idea es que no haya un afiche de la Comisión Nacional de Emergencias, sino que cada provincia pudiera apropiarse del simulacro, ser parte del simulacro y poner, entonces, si ustedes lo van a ver ahí en el micrositio, hay 2 o 3 artes, y además hay otros artes en PDF en donde eventualmente podemos descargarlo y podemos bajarlo y poner, no sé, Nicoya en el marco del simulacro y generar el propio afiche para poder pegarlo, para poder usarlo, para poder motivar a la gente, ya sea de manera virtual, ¿verdad? O que quisieran en algún momento de manera física pegarlo en algún lugar, en algún centro de trabajo, en una pulpería, en un supermercado, qué sé. Siguiente. Y por supuesto, la idea es fomentar la participación. Esta filmina la hicimos muy orientada a lo que era el sector educativo, ¿verdad? Entonces, hay personal de los centros educativos, y hablo como universidad en términos generales, hay personal de los centros educativos que están en teletrabajo y hay personal de los centros educativos que están en el centro de trabajo. Entonces, tenemos que tratar de fomentar la participación del centro como tal, del personal docente o administrativo que eventualmente pueda estar en el centro de trabajo, del cuerpo docente y administrativo. Bueno, en el caso de los estudiantes, trabajamos un poco con el Ministerio de Educación para, de los programas de educación a distancia que ellos tienen, promover en los estudiantes la participación desde sus casas en el ejercicio virtual. Siguiente. ¿Cuándo es el ejercicio? Próximo martes, 13 de octubre, 10 de la mañana. Entran al micrositio, llenan la boleta, bajan la información, trabajan en su plan de emergencia. A partir del próximo 12, bajan la app o descargan la app de Simulacro CR. Y el próximo martes 13 de octubre a las 10 de la mañana, a través de la app, ustedes pueden reportar la participación en el simulacro. Nosotros vamos a tener una gran sala de monitoreo en donde vamos a estar recibiendo toda la información de todas las descargas que está haciendo la gente, de todo el reporte de participación
de la población lo vamos a estar recibiendo en tiempo real y vamos a estar tratando de dar cortes de cuánta gente está participando en el ejercicio de evacuación el próximo martes. Siguiente. Creo que hay un video por ahí que me gustaría nada más dejarlo ahí para que lo puedan ver, que orienta un poco, a veces más cómodo que estar metiendo a mí, pero que orienta un poco los 7 pasos para hacer el plan de emergencia. Adelante. El próximo 13 de octubre se realizará el segundo simulacro nacional de evacuación por sismo. Este año será en modalidad virtual. Les invitamos a participar. Son solamente 3 sencillos pasos. 1. Inscríbete en simulacro.cr. 2. Haz tu plan de emergencias. 3. Reporta tu participación el 13 de octubre mediante la app Simulacro CR. Las empresas u organizaciones deben inscribirse en el micrositio llenando el formulario con información de la empresa. En la empresa o institución, las brigadas deben adaptar los planes de emergencia ante las condiciones del COVID-19. Es importante garantizar la seguridad de cada trabajador que esté presencialmente o en teletrabajo. Dentro del plan de emergencia debe garantizar que las rutas de evacuación y los puntos de encuentro cumplan con el adecuado espacio para mantener el distanciamiento entre las personas. Recuerda llevar equipo de protección personal siempre. Con los colaboradores que realizan teletrabajo, la empresa o institución puede promover su participación para velar por su bienestar. ¿Cómo? Motívelo a inscribirse junto con su burbuja social y además invítelos a elaborar el plan de emergencia familiar. Son solo 7 pasos y puedes salvar su vida y la de su burbuja social. Realiza tu plan de emergencias. Para ello debes 1. Analizar los peligros en nuestro centro de trabajo. La tarea vital es realizar un reconocimiento de las características del centro de trabajo y el entorno fuera del edificio. Debemos examinar el mobiliario, las instalaciones eléctricas, las estructuras, entre otros. Además, reconocer el espacio físico de tránsito, así como pasillos y salidas. 2. Identifique amenazas. Hay que analizar los riesgos en nuestras oficinas y los riesgos fuera del edificio. Hacer un chequeo de riesgos potenciales y amenazas externas que puedan afectar su centro de trabajo, como cercanía de ríos y quebradas, estado de construcciones vecinas, mobiliario urbano, árboles, gasolineras, entre otros. 3. Definir zonas seguras. Establecer los lugares seguros tanto dentro como fuera de la edificación. Se debe identificar los sitios con menor exposición al peligro en el interior del centro de trabajo, así como definir las rutas de evacuación y las zonas seguras que no representen un riesgo en el exterior, como jardines, patios amplios o parqueos. 4. Hacer un mapa o croquis de oficina y edificio y los alrededores. Dibujar un plano simple de la oficina. Marquemos con diferentes colores los sitios seguros y las amenazas. Señale las rutas de evacuación y sitios seguros de encuentro. Mantengamos el mapa en un sitio visible para todos los colaboradores. 5. Elaborar el maletín de emergencias. Contar con un maletín de emergencias es muy importante. Debemos mantener el maletín en un lugar de fácil acceso para que el brigadista lo tome en caso de una emergencia. No olvide incluir dentro del maletín alcohol y mascarillas. 6. Acatar las indicaciones de los brigadistas. Cada brigadista tiene establecidas las tareas que realizará durante la emergencia. Estos grupos están preparados para llevar el maletín de emergencia, acompañarnos durante la evacuación, guiar al punto de encuentro, hacer la valoración posterior a la evacuación, definir el retorno al centro de trabajo. 7. Practicar el plan de emergencias. Realicemos ejercicios periódicos del plan de emergencias en nuestras oficinas para generar una cultura preventiva. Además, debemos revisar constantemente el maletín de emergencia para verificar que los artículos estén en buen estado. Reporte su participación el día del simulacro virtual. Descarga la app Simulacro CR en su celular y reporta la participación de su centro de trabajo el martes 13 de octubre a las 10 de la mañana. Recuerde que el ejercicio se hará desde la app. Ese día repasaremos en la app los 7 pasos de su plan de emergencia. Ese día estaremos mejor preparados.
Costa Rica se prepara. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por la atención, de verdad, por el espacio, pues, y quedamos a disposición. No sé si vamos a contestar preguntas o cómo vamos a trabajar, pero muchísimas gracias. Correcto, don Cifredo. Primero queremos agradecerle también a usted su participación. No sabíamos que era egresado de la UNA, así que bienvenido también a su alma mater. Qué gusto saber que tenemos un profesional sello UNA, varios profesionales sello UNA ahí en la Comisión Nacional de Emergencias haciendo un trabajo tan importante. Bien, estimados asistentes a la actividad, tenemos un breve resumen de algunas de las ideas que se han transmitido durante esta conferencia y después pasaríamos a la sesión de preguntas. En la primera presentación de la máster Natalia Segura Lobo, estuvimos viendo, entre otras cosas, cuáles son inversiones seguras que en nuestro hogar, ahora que estamos en el caso de teletrabajo, en la mayor cantidad de casos pueden hacerse. Y se hablaron de inversiones que no tienen costo alguno. En particular se señaló el tiempo y básicamente nos decía doña Natalia la importancia de compartir información, enseñar y participar. Poder establecer cuáles son algunas rutas que deben estar libres en el caso de una situación de emergencia y poder establecer claramente que la familia tenga una estrategia para identificar esos accesos al exterior. También se estuvo hablando de un conjunto de dispositivos de apoyo que pueden ser útiles en caso de emergencia, así que lo hemos visto a lo largo de ambas presentaciones. La importancia del extintor, los detectores de humo, el salveque y el foco. También a nivel de los preparativos y respuestas, la información es clave que todos conozcan la información básica como por ejemplo poder llamar al 911, poder establecer la dirección de la casa y nos decía doña Natalia, que a partir de que inicia esa conversación no es hasta terminar que se va a enviar la respuesta, sino que esa conversación permite que la respuesta se vaya dando y además preparar a las personas que vienen en la atención para tener toda la información necesaria. Como segundo nivel, la organización comunitaria, poder preguntarnos todos si existe un comité municipal a nivel de barrio, cuál es la labor de la municipalidad y el nivel de protagonismo y cómo contactarlo. Y además la tercera pregunta sobre cómo informarnos y se nos daba como sugerencia la página de Facebook de la Comisión Nacional de Emergencia. Y por supuesto, con respecto a la pregunta cómo actuar, la necesidad de protocolos de respuesta inmediata para la atención. Con respecto a los peligros y amenazas, la importancia del conocimiento de amenazas cercanas, identificar para qué preparamos, identificar los peligros propios del hogar. Se nos daba especial información sobre los cuidados y la prevención que tenemos que tener sobre la automedicación, cómo la telemedicina podría ser una alternativa efectiva en el contexto actual y además el cuidado que debemos tener en nuestros hogares para prevenir intoxicaciones. Y también a nivel ya entrando en la presentación del máster Pérez de la Comisión Nacional de Emergencia, se nos estuvo informando con respecto a que la acción de simulacros viene desde 2019, que para este año por las situaciones se tuvo que pensar en un simulacro de corte virtual y además la importancia de conocer la página Simulacro CR, descargar la app para poder participar. Se nos decía que son 3 fases que ya han iniciado 2 de ellas. La primera de las fases o los pasos, unirse, que empezó desde el 12 de agosto. La fase de prepararnos, que empezó desde el 12 de agosto y que viene hasta el 13 de octubre, y participar, que será el 13 de octubre a partir de las 10 de la mañana. A nivel de la preparación que debemos tener, se hablaba de 3 elementos fundamentales. El plan con 7 pasos básicos que, entre otras cosas, contemplan el reconocimiento del sitio, la identificación de las amenazas, la identificación de zonas seguras, la presencia de un croquis, de un maletín de emergencias y tareas para la evacuación y sobre todo
poder poner el plan en práctica para estar familiarizados con ellos. Y además nos decía don Sigifredo que en el contexto actual es muy importante que las instituciones que están en teletrabajo puedan promover desde esta forma de teletrabajo la participación en el simulacro, no solamente a nivel individual, sino con las burbujas sociales. Hemos disfrutado muchísimo de ambas presentaciones y tenemos varias preguntas que han hecho nuestros distinguidos participantes en la actividad. Y paso a la primera. La primera pregunta nos dice, ¿cada cuánto se debe estar cambiando un extintor? Es la primera pregunta que nos formula. No sé a cuál de los dos o a ambos les gustaría darnos la información. Tal vez inicio y si don Sigilfredo tiene más detalles, bueno, cambiar el extintor per se, un extintor certificado, hay unos que tienen una vida útil hasta de 20 años, no detallo ahorita porque en cada tipo de extintor tiene una vida útil diferente por la composición de el recipiente y los procesos de calidad que se le hacen, las pruebas de resistencia para garantizar su calidad. Entonces creo que recuerdo que el que más vida útil tiene, hablamos de 20 años. Sin embargo, se nos recomienda hacerle un mantenimiento y revisión de forma anual. Entonces acá es donde entra ese componente, ¿verdad? De mantener siempre todos estos recursos, no solo el extintor, detectores de humo y cualquier otro, lámparas de emergencia, pues estar poniéndolos a prueba en nuestra casa. Digamos, la lámpara tiene siempre un sensor, el detector estarle cambiando las baterías y el extintor, que no lo podemos probar, pues monitorear y hacer el cambio, el mantenimiento y revisión anualizado. Gracias, doña Natalia. La siguiente pregunta nos dice, si en nuestra comunidad no tenemos un comité local de emergencias, ¿cómo podemos solicitarlo? Como lo mencionábamos ahora, ¿verdad? 90 comités municipales de emergencia a nivel nacional. A nivel de comités comunales de emergencia, tenemos más de 600 comités comunales de emergencia a nivel nacional. Ahorita, en el marco de lo que es la atención de la emergencia por el COVID-19, hemos hecho un trabajo muchísimo más cercano con DINADECO y con CONADECO para tratar de incorporar las asociaciones de desarrollo integral y incorporar más elemento comunal a las mesas de trabajo de los comités municipales de emergencia. Entonces, si la pregunta orientada desde la perspectiva municipal, la respuesta es que ya tenemos un comité municipal de emergencia donde usted vive. Si la pregunta es si existe un comité comunal de emergencias en la comunidad en donde usted vive, eso, dependiendo del cantón donde usted viva, lo que puede hacer es preguntar en la municipalidad como coordinadora del comité de emergencias, como gobierno local, para que puedan darle la información de si en el barrio donde usted vive existe un comité comunal de emergencias. Y si no existe un comité comunal de emergencias, tiene la oportunidad a través de la asociación de desarrollo o a través del grupo organizado en la comunidad de organizar su comité comunal de emergencia, y el comité municipal de emergencia le va a ayudar, le va a dar seguimiento en la conformación y la estructura del comité comunal. Muchas gracias, don Sigifredo. Nos hacen el siguiente comentario. Dice, es tan importante tener los insumos como saber utilizarlo y qué hacer en caso de emergencias. Y quería consultarles cuál debe ser el alcance que tiene la organización a la hora de elaborar nuestro plan de emergencias en el hogar. Vamos a ver, eso tiene que ser acorde a nuestras necesidades. Ahora don Sigilfredo hablaba de quién se va a hacer cargo del adulto mayor, o si tenemos alguna persona con discapacidad, cómo vamos a hacer ese acompañamiento para el manejo de esa persona con discapacidad. Lo mismo pasa con el botiquín, lo mismo pasa con nuestros protocolos. Nuestros protocolos, nuestro plan tiene que hacer acorde a nuestras necesidades, y de hecho, integro a esta pregunta, por ahí nos preguntaban que cada cuánto se le daba mantenimiento al botiquín, porque las pastillas se vencen. Entonces, lo primero que yo les diría es que los medicamentos que tienen que formar parte de ese botiquín son los medicamentos que nosotros, el núcleo familiar, consume.
Y sí, efectivamente, tenemos que tener ese seguimiento, ¿verdad? Que ya lo decíamos también con los extintores, para que todo esto sea acorde a nuestras necesidades. Incluso, pues, resaltar la importancia de tomar en cuenta nuestras mascotas también, ¿verdad? Y pues el salveque y la mochila tendrá también que tomar en cuenta la latita de atún para nuestro gato o la bolsita de alimento para el perro. Muchas gracias, doña Natalia. El siguiente comentario, pregunta, nos dice, en tiempos actuales la mayoría de personas en el hogar, seamos trabajadores o los hijos, usan computadoras y por no tener espacio adecuado la utilizan en sus camas, incluso en las piernas, lo que conlleva un factor de calor que es dañino. ¿Qué nos recomiendan para eliminar esa práctica inadecuada? Sí, importantísimo, tuvimos la posibilidad de compartirlo en uno de nuestros webinars anteriores en los que yo pude participar y es el tema de ergonomía. No solo el calor, que efectivamente nos va a generar una molestia y nos puede generar una lesión, sino que el trabajo en la cama, en un sillón, en una mesa que no sea cómoda o acorde a nuestras dimensiones físicas, puede generarnos lesiones de muchos tipos a nivel de espalda, a nivel de nuestros brazos y de nuestras piernas. Entonces sí es muy importante ajustar un espacio para nuestros hijos y para nosotros mismos, ¿verdad? Donde se cumpla y podemos buscar en internet ergonomía de escritorio para poder ver esa posición ergonómicamente correcta para evitar. Un tip facilísimo con los niños pequeños, yo lo implemento con mi sobrina, es ponerle una cajita plástica, por ejemplo, para que los piecitos no le queden colgando. Empezando para esa condición, ¿verdad? Y siempre trabajando en la mesa y en una silla, ojalá acorde ajustable a su estatura, ¿verdad? Un almohadón para si ocupamos que quede un poquito más arriba. Pero sí, muy importante, algo que sí les pasa a ellos es que los piecitos les quedan colgando y eso también pues nos genera molestia. Entonces, por ahí algunos tips rápidos sobre el tema y sí, corregir esa práctica. No es sana ni para los chicos ni para nosotros. Gracias, doña Natalia. La siguiente pregunta nos dice, ¿existe algún enlace donde se publiquen los planes de emergencia de cada comunidad que sean accesibles para las personas que ahí viven? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme, lo hemos implementado ahora en el marco de la atención de emergencia por COVID, para tratar de hacer dos cosas. Uno, logramos finalmente crear una plataforma para cada comité municipal de emergencias con su dirección de correo electrónico donde pueden subir documentos y demás. Y estamos terminando de trabajar la actualización de la página nuestra de la Comisión Nacional de Emergencias, cne.gov.cr, para ver si podemos abrir dentro de la página un sitio en donde podamos colgar no solo los mapas de riesgo que tenemos de las comunidades y demás, sino los planes de emergencia de cada uno de los comités municipales de emergencia, para que a nivel cantonal la población pueda tener acceso a eso. Yo espero que en un plazo de unos 2-3 semanas podamos empezar a poner ahí los planes de emergencia de los comités. Gracias, don Sigifredo. Se nos hacen dos preguntas adicionales con respecto a la comisión, don Sigifredo. La primera es, cuando la comisión no está atendiendo emergencias, ¿cómo trabajan en la labor de prevención? Sería la primera. Y la segunda es, ¿qué estrategias se están promoviendo desde la comisión para el ordenamiento territorial, donde se dice la persona que escribe, hay mucha desarticulación entre los niveles comunales, regionales y nacionales? Gracias. Mire, esa pregunta me la hicieron hace 20 tantos años en la comisión, y alguien me dijo, yo era oficial de enlace, los oficiales de enlace trabajamos atendiendo, tenemos a cargo una región y trabajamos atendiendo las emergencias que se dan en esa región. Y una periodista de un medio de comunicación, que no voy a decir, se acercó y me dijo, y cuando ustedes me están haciendo emergencias, ¿qué hacen? ¿Están sentados jugando solitario en oficinas? ¿Algo pasa? No, en realidad yo quiero decirles que la parte más importante de la gestión institucional no es la atención emergencia, que es la organización del sistema nacional.
sea, el trabajo más fuerte que hacen nuestros oficiales en el campo no es el de ir a atender el impacto de una emergencia por una inundación, sino tratar de que la organización de ese cantón, de ese territorio, tenga de manera articulada, de manera adecuada, procesos, procedimientos de actuación y de trabajo para que puedan en el nivel local atender de manera adecuada. Entonces, tenemos a cargo la organización de 90 comités municipales de emergencia a nivel nacional, a los cuales tenemos que darles pues, un seguimiento permanente. Y les decía ahora, tenemos una relación de trabajo con alrededor de 600 comités comunales de emergencia a nivel nacional. Tenemos proyectos específicos a ver, no estoy pasando la brocha, pero es que me parece que es un buen proyecto. Con la gente del CINAMOT, de la Universidad Nacional, hemos hecho un trabajo enorme los últimos 3 años, con la doctora Silvia Chacón y el equipo de trabajo de ella, generando capacidades a nivel de toda la línea de costa del Pacífico, organizando comunidades para que estén preparados ante tsunamis. Estamos generando ahorita, por ejemplo, un proyecto con el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos, donde escogimos 5 comunidades del Pacífico Central, a las cuales les dimos todo un proceso de formación a través de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, hicimos el plan de emergencia, la ruta de evacuación, ya logramos poner las sirenas de alarma y en la próxima semana estamos empezando a hacer toda la rotulación. No solo para los habitantes de ahí, sino para los turistas nacionales o extranjeros que visitan esas playas y que en una situación de emergencia por tsunami sepa qué es lo que tienen que hacer, cuál es la ruta de evacuación debidamente señalizada, hacia dónde tienen que moverse y que tengamos un sistema de alarma para esa comunidad. Decirlo es mucho más fácil que hacerlo. Ha sido un trabajo bastante enorme donde hemos tenido, yo digo, una participación irrestricta de la gente del CINAMOT que nos ha apoyado montones, pero en términos de trabajo implica mucho trabajo. La organización de las comunidades es un trabajo bastante grande. Y lo pego con esa otra pregunta que hacían, porque sí, y aquí yo lanzo un reto. Si alguno de ustedes vive en una comunidad que no tiene un comité municipal de emergencias, los reto a que conforme el comité comunal de emergencias, a que hable con su comité municipal de emergencias y que le diga que ustedes en su comunidad quieren estar organizados, que le pida al oficial de enlace nuestro o a la Comisión Nacional de Emergencias que le dé la capacitación de manera adecuada y que tengamos una comunidad más organizada. Gracias, don Sigifredo. Tenemos varias preguntas propiamente de cómo actuar en una situación de emergencia. Ahora doña Natalia hablaba de la latita del gato. Entonces nos pregunta doña Ania Flores, ¿cómo evacuar gatos si en una situación de emergencia ellos se asustan y no se dejan coger, a pesar de contar con un transportador para ellos? Doña Natalia. Pues sí, cada mascota es diferente y eso es muy importante. De hecho, es parte de la madurez que tenemos que tener. Incluso no todas las mascotas se pueden evacuar también, ¿verdad? Los peces, por ejemplo. Entonces, acá, doña Ania, lo que ustedes tienen que tener claro es qué vamos a hacer. ¿Para qué? Para que no improvisemos. Entonces, si el gatito no se deja atrapar y el gatito es de mi hija, haber conversado con la niña que al gatito lo vamos a dejar en la casa, que esperemos que no le pase nada, pero en este momento no lo podemos. ¿Por qué? Porque tal vez en la emergencia implica que salgamos ya. Si la emergencia nos permite hacer una dinámica con el gato para recogerlo, pues podremos tener. Pero entonces tendremos que haber abordado esa crisis que nos puede generar el dejar la mascota, porque efectivamente, pues, el gato es muy mañoso. Habrán otros gatos que con solo volverlos a ver, se entró a la transportadora y juiciosito que no me dejen botado, ¿verdad? Entonces, pues, eso es lo que yo en estos 10 años por lo menos he compartido con los brigadistas de la UNA, y yo creo que ellos el discurso se lo saben de memoria. Aquí nadie puede hacer copy-paste porque de oficina a oficina somos demasiado diferentes. Y lo mismo nos pasa en las casas, ¿verdad? Nuestras necesidades en nuestras casas hacen que ese maletín sea diferente. El núcleo familiar, nuestra burbuja familiar es diferente, entonces también eso implica consideraciones distintas. Gracias. La siguiente.
yo tengo un comentario, sí. Yo tengo ese problema multiplicado por 4. Vamos a ver, en casa mis hijos son totalmente animaleros, entonces yo tengo que evacuar 5 perros, 4 gatos, un conejo, un erizo, ahora que Natalia decía, o sea, yo he tenido que tener conversaciones serias con mis hijos para decirlo que en primera instancia vamos a evacuar nosotros. ¿Okay? Vamos a tratar de darle condiciones a los animales para que puedan eventualmente salir con nosotros, o ver si hay alguna condición de seguridad para que puedan quedarse en la casa. Pero viera qué complicado mi plan familiar de emergencias por la cantidad de animales que tenemos que sacar de la casa. Lo entiendo, Cifrado. El caso mío son 6 gatos y 4 perros. Bien, la siguiente pregunta nos dice, yo vivo en el barrio Guadalupe de Nicoya. Atrás de mi casa pasa el río Chipanzo. En estos aguaceros el río se sale y hay árboles muy altos. En otras casas siguientes a la mía se mete el río. Mi consulta es, ¿dónde puedo solicitar la corta del árbol de teca o que autoricen su poda y el árbol de sandal que está acabado y cuando hace viento da miedo escucharlo y viven muchos niños y adultos mayores y todos estamos en riesgo? Pareciera que es un contexto donde tanto hay riesgo por el río como por la vegetación que está aledaña. Así es, pero en el caso particular de los árboles hay 2 principios. El principio inicial es que si el árbol está en una propiedad privada, la responsabilidad de la poda o la corta del árbol es del dueño de la propiedad. No está normado en todos los gobiernos locales, pero le puedo contar el caso, por ejemplo, del gobierno local de Curridabat, solo para poner un ejemplo, para usar cualquiera. El gobierno local de Curridabat, la municipalidad de Curridabat, le notifica a usted que tiene que podar o cortar el árbol. Si usted no procede a la corta o a la poda del árbol que está generando un riesgo, la municipalidad va y se lo poda y se lo corta. Y en el siguiente recibo de impuestos municipales le pasa el costo de la poda y de la corta del árbol. Y si usted no le paga, le embargan la propiedad. Muy fácil, muy sencillo. ¿Por qué? Porque el segundo curso de acción es precisamente que acudamos a la municipalidad. Se requiere, obviamente, dependiendo del tipo de especie, porque no quiero que los compañeros forestales se enojen conmigo, se requiere, dependiendo del tipo de especie, un permiso por parte del MINAE, ya sea para la poda o para la corta del árbol, y con ese permiso, si el dueño de la propiedad no quiere cortarlo, el gobierno local tiene la potestad de poder podar o cortar el árbol y tratar de reducir, sobre todo si hay riesgo. O sea, inclusive lo que hemos hecho en algunos lados es que le pedimos a algunos de los compañeros del MINAE que estén en el Comité Municipal de Emergencias que vaya a hacer la valoración del riesgo del árbol para que ellos mismos en la certificación recomienden o la poda o la corta del árbol. Y con la recomendación del MINAE procedemos inmediatamente. Gracias, don Sigifredo. La siguiente pregunta nos dice, ¿nos pueden dar recomendaciones sobre qué aspectos específicos debe tener el maletín de emergencias? Sí, muy rápido, son muchos. Entonces voy a tratar de repasar un poco lo que me acuerdo. Primero, deberíamos tener en el maletín de emergencias copias de las identidades de los miembros de la familia. Deberíamos tener copia de las prescripciones médicas si yo recibo tratamientos permanentes. Deberíamos tener al menos 1 o 2 tomas de ese medicamento que, como Natalia decía, hay que estarlo revisando porque se vence. Deberíamos tener un foco, baterías, un radio con baterías, porque probablemente en un evento mayor lo primero que vamos a perder son las cableras y los televisores por cable, y entonces normalmente un radio de transistores corriente, no tiene que ser un radio demasiado elaborado, pero que por medio de las ondas radiales es lo que no vamos a perder en una situación de emergencia mayor. En el caso de las mascotas, sí deberíamos tener al menos una toma de comida, de alimento, en bolsa, en lata, para nuestras mascotas. Si estamos evacuando mascotas y por una condición de un evento mayor, yo tuve pérdidas dentro de mi casa. Agua,
alimentos enlatados que puedan eventualmente servirnos para en el momento de la evacuación y hasta que yo reciba una asistencia de parte de alguna institución de primera respuesta, poder ser autosuficiente con mi núcleo familiar. Y lo mencionaban ahora en términos de la atención de la pandemia, el uso de alcohol, el uso de jabón, el uso de mascarillas, o sea, el uso de equipo de protección personal que puede ayudarnos durante la movilización, durante la evacuación o eventualmente si tuviéramos que entrar a algún albergue, de poder contar por lo menos de manera básica con un tipo de protección personal para mí y para mi familia. Gracias. Nos hacen otra pregunta, sabiendo que cada hogar tiene sus particularidades, ¿cuáles deberían ser los criterios para establecer en cada hogar cuál es el sitio de mayor seguridad? Tendrían que llevarme a cada una de sus casas a que vea cada uno. Precisamente la particularidad que tiene cada una de las casas, ¿verdad? No es lo mismo que yo vivo en una casa de una sola planta en Nicoya, a que vivo en una casa de una sola planta en Cartago, o a que vivo en una casa de una sola planta en San José. O peor aún, que yo vivo en condominio y entonces, si es un condominio vertical, es más complicado todavía porque entonces yo tengo que ver si estoy en el segundo piso, en el quinto piso, en el sexto piso. Entonces, creo que el talón de Aquiles es justo eso que presentan, la particularidad que tiene cada uno. Yo veo mi casa y trato de ver cuál es la distribución que mi casa tiene. En el marco de la distribución que mi casa tiene, cuántas salidas tiene mi casa y en dónde están, si tiene solo una, si tiene dos, cuáles son los pasillos o rutas de evacuación que yo puedo utilizar para llegar a esas salidas y muy importante, hacia dónde me llevan esas salidas. Puede ser que yo tenga una casa de una sola planta en San José, pero tengo un patio muy grande y el patio no tiene árboles, no tiene tendido eléctrico, no tiene... Bueno, pues yo eventualmente podría pensar, si logro llegar al patio, estoy llegando a una zona de seguridad con relación a la infraestructura que hay dentro de mi casa. Cuando hay condominios horizontales, digo yo que no son torres de condominios, normalmente los condominios tienen acondicionadas áreas verdes, tienen acondicionados espacios o zonas abiertas que pueden ser utilizadas como zonas de seguridad en un proceso inicial de evacuación. Pero aquí lo que tenemos que ver es cuál es la particularidad que tiene cada una de nuestras casas, desde la disposición de la infraestructura hasta la disposición del espacio físico en el entorno de la infraestructura donde yo vivo. Muchas gracias. En relación a las particularidades, aquí tenemos una pregunta que nos hacen de forma anónima. ¿Cómo hacer un simulacro con una casa de alto si hubiese un incendio en el piso inferior? ¿Qué ventajas tienen las verjas? ¿Qué ventajas tienen las verjas que para el incendio o para la casa? Porque para el incendio las verjas no tienen ninguna ventaja, ¿verdad? O sea, las verjas nos brindan una condición de seguridad hacia el perímetro externo de la vivienda y a lo que pueda entrar de afuera hacia adentro de la casa. Yo creo que aquí lo más importante, y ha sido un elemento básico, por lo menos de lo que hemos visto con el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, uno, no perder la calma, ¿sí? Dos, si yo tengo 623 portones en mi casa, yo tengo que tener claridad que tengo que tener a mano las 623 llaves que necesito para abrir cada uno de los portones. Ojalá pegada en la puerta, pegada en el portón, de manera tal que si yo tengo una situación de estrés, que es lo que me va a generar el riesgo de una situación de estrés, yo tenga la claridad de dónde está la llave para abrir el portón y tratar de salir. Hemos tenido casos lamentables. Yo tengo que tener mucha claridad de la infraestructura con respecto al fuego. No es lo mismo una casa de 2 pisos en cemento y con material retardante al fuego en el segundo piso a una casa de 2 pisos 100% en madera, ¿verdad? El material combustible que va a encontrar el fuego dentro de la vivienda es muchísimo mayor si es 100% madera. Entonces, yo tengo que hacer en mi análisis de riesgo por incendio una verificación de cuál es la
la calidad de la estructura, el tipo de estructura que yo tengo para ver si puede o no prenderse muy rápido. Los baños, los espacios cerrados, dependiendo del material y el tipo de estructura, no siempre son una buena solución para el tema de resguardarse ante un incendio. ¿Por qué? Porque aparte del fuego y el calor que produce el fuego, está la producción de gases producto de la combustión que eventualmente pueden generarnos otros problemas respiratorios e inclusive hacernos entrar a espacios de dificultad seria respiratoria y paros cardiorrespiratorios no producto del fuego sino producto de los gases. Entonces están la serie de recomendaciones que da siempre el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Si yo voy a evacuar, tengo que tratar de evacuar lo más cercano al piso por el espacio que se genera entre los gases producidos por el fuego y el piso. Si yo toco la puerta de mi cuarto y la puerta está caliente, no abra la puerta y no salga. Trate de buscar un espacio seguro y tratar de buscar que alguien pueda rescatarle, porque si yo ya siento la puerta caliente, yo ya tengo fuego activo al otro lado de la puerta y eventualmente no voy a tener una ruta de evacuación hacia dónde moverme. Entonces, lo más importante es ver la distribución, el espacio físico que yo tengo y los materiales que están construidos en mi casa para ver un poco cómo podría comportarse el fuego. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Una nos dice don Errol González, ¿cada cuánto tiempo debería dársele mantenimiento a los botiquines de emergencia? Es que a veces uno los llena de medicinas y se olvida que las medicinas tienen fechas de vencimiento. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? Voy a contestarle como le contesté a una compañera de la oficina un día de esto. Y le dije, ¿cada cuánto usted revisa el carro en el que usted viaja todos los días al trabajo? Usted le revisa el agua y el aceite al carro cada cuánto. Cada 5 meses cuando le va a cambiar el aceite y el muchacho que está cambiando el aceite se persigna cuando abre el motor del carro porque ese aceite está cortado, porque le hace falta aceite, porque si su carro se daña, perdón, usted pierde su medio de transporte al trabajo. Entonces, hay cosas que damos por sentadas y que consideramos que no requieren mantenimiento, si ese es el término que yo puedo utilizar, ¿verdad? El carro en el que nos movemos todos los días, los que tienen vehículo, como conductores responsables deberíamos saber cuál es el estado que tiene el carro en el que yo me muevo todos los días. ¿Cada cuánto le reviso la presión de llantas? ¿Una vez al mes? ¿O solo cuando alguien baja el vidrio del carro, la apaga y le dice, oiga señor, está desinflada la llanta de atrás? Entonces usted busca la primera bomba a ver si le echa un poquito de aire, a ver si aguanta y sigue dando al carro. O sea, es un tema de cultura, lo decíamos ahora en la presentación, es un tema de cultura. Teniendo claridad de que esa cultura me va a ayudar a mí. O sea, no es que le va a ayudar al vecino de la par, o no es que le va a ayudar al señor de la esquina, es que me va a ayudar a mí. Entonces, ¿cada cuánto tengo que revisar yo el maletín? Haga un trato. Después de que tenga todo dentro del maletín, busque en las fechas de vencimiento cuál es la fecha de vencimiento más próxima. A 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, búsquela entre todo lo que tiene allá dentro del maletín. Y apunte esa fecha de vencimiento en la refri con pilot rojo, póngalo por ahí en algún lado donde usted pueda verlo y sepa que la próxima vez que tiene que revisar su maletín es en esa fecha, porque es la fecha de vencimiento más corta de los productos que usted puso dentro del maletín. Y eso le va a permitir tener un control de que cuando usted agarre el maletín para salir corriendo porque está evacuando, tiene claridad absoluta de que lo que está allá dentro del maletín, usted se lo puede dar a sus papás, a sus hermanos o a sus hijos, o a usted mismo, porque tiene claro cuál es la condición de lo que está allá. Gracias. La siguiente pregunta es en relación al almacenamiento de los focos con baterías. Nos dice doña Ivania que eventualmente las baterías pudieran regarse. Entonces, ¿qué recomendaciones daría para que los focos puedan estar almacenados de una manera segura y que no suceda esto? Nunca se almacenan las baterías dentro de los focos. Nunca. Tenemos que tener consideración que las baterías tienen una vida útil. Se usen o no se usen.
Y dos, que las condiciones del ambiente afectan mucho la batería. La humedad, el calor, el espacio físico donde usted lo tenga. Entonces, usted tiene su foco guardado sin baterías y tiene un par de baterías cerradas en una bolsa Ziploc, o algunas vienen con sello de fábrica y ustedes las tienen ahí guardadas de manera tal que ustedes sepan que si lo necesitan, abren las baterías y se las ponen al foco o se las ponen al radio para poder utilizarlo. Como ya ustedes saben que tienen que estar revisando el maletín, dentro de la revisión del maletín van a revisar las baterías y van a poder ver si una batería, porque aunque esté nueva, guardada en el paquete, la batería podría empezar a derramarse por condiciones de humedad o por condiciones de tiempo de estar guardada la batería. Y eso le va a permitir a usted desechar solo la batería, cambiarlo por baterías nuevas, sin el riesgo de perder el foco en el momento que usted lo necesite. Gracias. Y lo último es un comentario que nos hace doña Katia Castro, el cual nos gustaría conocer su opinión de ambos. Dice, me parece fundamental promover la responsabilidad individual frente a toda clase de emergencia. Sería muy importante incluir en la formación que se ofrezca en los centros educativos. No estoy segura si ya se hace, pero tengo la sospecha de que se insiste demasiado en pedir ayuda externa, siendo que las primeras acciones están en manos de las personas en sus casas, acciones preventivas. ¿Qué opinión les merece el comentario? Es un principio muy antiguo, ¿verdad? Es un principio muy antiguo. Es el principio de los aviones, ¿verdad? Donde dicen, primero trate de salvarse usted, poniéndose la mascarilla, para que después de que usted se salvó, pueda salvar a los demás. El principio de responsabilidad individual nos permite ver cosas tan sencillas como estas. Si les voy a plantear 3 o 4. Ahora que empezó el periodo lluvioso, dígame qué hizo usted, o yo le voy a decir tal vez que no hizo. Primero, usted revisó las canoas de su casa para ver si estaban llenas de hojas y que eventualmente pudieran saturarse y provocar un problema de inundación por el cielo raso una vez de que se sature y se llene de agua la canoa. Usted revisó los desagües de su casa, el cañillo ese por donde sale el agua de las canoas, para ver si está limpio, si está sucio, si tengo que agarrar la pala y hacerlo un poquito más hondo para ver la evacuación de agua de lluvia de mi casa. Usted tuvo la posibilidad de revisar la alcantarilla, esa que está al frente de su casa, en la esquina de su casa, y que probablemente usted me diga a mí, no, pero ¿por qué lo va a revisar yo si para eso pago impuestos? Entonces yo no voy a contestar lo que le contesto siempre a la gente, porque no es la casa del alcalde la que se va a inundar, es la suya, ¿verdad? Entonces, hay cadenas de pequeñas acciones en donde yo asumo una responsabilidad como habitante de este país, que sumadas podrían ayudarnos a que este país sea más seguro, a que la capacidad de respuesta del país sea mejor. La próxima vez que usted salga a la calle y se coma un confite o un chicle, trate de echar la basura del confite o del chicle en la bolsa de su pantalón o en el bolso, y no en la calle. Porque el 70% de incidentes que se generan a inicio del periodo lluvioso es por saturación de basura en los sistemas de alcantarillado. Y los ticos somos demasiado maleducados con el manejo de la basura. Entonces, no quiero llevar el principio de responsabilidad individual a una emergencia mayor, ¿verdad? Donde todo se cae y nadie va a llegar a salvarme a mí y yo tengo que ver cómo me salvo yo solo. No, es que acciones individuales yo puedo desarrollar, aunque nadie se dé cuenta, aunque usted no se las cuente a nadie, pero que en sumatoria, a nivel social, nos permita tener mejores condiciones para manejar las amenazas, nos permite estar menos expuestos y eso eventualmente nos proporciona una mejor capacidad de respuesta de todo el sistema de las que sí necesitan. Sería mi comentario. Muchas gracias, don Sigifredo. Doña Natalia. No, don Sigifredo lo resumió muy bien. Nosotros en la UNA, y también es discurso viejo y todos los que trabajan conmigo lo saben, nosotros apostamos a que nosotros tenemos en la institución que primero tener capacidad de responder nosotros, y de hecho
A nivel de la CIEUNA, nosotros lo decimos, cada centro de trabajo con su brigada y con su comité de emergencias es el primer respondedor. Son los primeros que van a estar ahí. Y para que llegue cualquier ayuda externa van a pasar 5 minutos por lo menos si estamos en Heredia. Si estamos en el campus Arapiquí, hasta 20 minutos para que lleguen las instituciones de respuesta. Entonces, nosotros necesitamos crear capacidades. Incluso nosotros en la U insistimos en que como universidad nosotros no vamos a ser la prioridad. Y aquí que don Sigifredo me corrija. Pero hay hospitales, escuelas, incluso cárceles, lugares donde las personas tienen un nivel de vulnerabilidad diferente que posiblemente van a ser en un evento masivo prioritarias. Incluso en el caso de las universidades, nosotros contamos con recursos propios, en el caso de incendios, sistemas fijos, tanques de agua, extintores, rociadores, mangueras, que deberían de ser utilizados por el recurso propio institucional para atender. Entonces, eso es parte de ese compromiso individual, en este caso, ese compromiso institucional, de que nosotros desarrollemos nuestra capacidad para ese primer momento. Aplica exactamente igual en nuestro hogar. Y de hecho, nosotros en trabajos que hemos hecho con el 911, ellos nos lo dicen, Natalia, hemos atendido llamadas donde duramos 10 minutos descifrando a ver de dónde están llamando, porque la persona está histérica, porque la persona lo único que grita es fuego y no logra darnos la dirección. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que sensibilizarnos. Entonces, pues sí, es un trabajo, tiene toda la razón, el trabajo individual va desde ese papelito de chicle que dice don Sigifredo hasta ese compromiso en la oficina de no dejar bloqueando la puerta con una silla por pereza, de incluso mi responsabilidad personal, de que si yo tengo un padecimiento, por ejemplo, tenemos una compañera que tiene un padecimiento de epilepsia y ella le informó a la brigada, vean compañeros, me dieron este diagnóstico, ya he tenido 3 eventos, sepan, entonces la brigada se lo eleva a la instructora y la instructora los capacita para saber cómo manejar ese posible paciente. Entonces vean la cadena de compromisos individuales y grupales con los cuales podemos estar mejores preparados. Y esto aplica para todo, para todo. Entonces, en verdad, empieza por nosotros y ahora pues la Comisión de Teletrabajo nos ha permitido llevarlo a otro nivel, ¿verdad? Que es a nuestras casas. Muchas gracias, doña Natalia Segura Lobo de la CIEUNA, don Sigifredo Pérez de la Comisión Nacional de Emergencias y también a ustedes por las excelentes preguntas. Hemos tenido cualquier cantidad de preguntas de distintos campos y muchas gracias a ambos por ayudarnos a evacuar esas dudas que son dudas comunes que todos podemos enfrentar. Tengo el gusto de dejarlos ahora con doña Marley Alfaro de la Comisión Institucional de Teletrabajo. Adelante, doña Marley. Bueno, de nuevo, muchas gracias a nuestros expositores de hoy. De verdad, un tema muy apropiado porque como se dijo al inicio y por lo que se buscó esta conferencia, es porque ahorita también tenemos que prever que en nuestra casa es nuestro trabajo. Entonces, si hacíamos un simulacro desde la perspectiva de pensando como una casa, en lo que era nuestro hogar, ahora tenemos que pensar en una casa, hogar, trabajo. Entonces, que tenemos que tener una serie de condiciones que quizás antes no estábamos considerando. Don Sigifredo, muchas gracias por ese tiempo, porque sabemos que es muy ocupado, igual que doña Natalia, ¿verdad? Más en estos tiempos de emergencia, ¿verdad? Estamos realmente llenos de trabajo, llenos de cosas. A los participantes que estuvieron hasta el final, los que iniciaron, en algún momento tuvimos un promedio de 155 personas, lo que es muy exitoso en estas condiciones porque nos permite llevar a sus hogares, ¿verdad? A su trabajo, donde sea que estén, su webinar. Para la Comisión Institucional de Teletrabajo de la UNA es un gusto poder tenerlos en estos webinars. De hecho, nos quedan algunos todavía de este ciclo de conferencias para los cuales queremos recordarles, ¿verdad? Se les va a ir mandando después la información. Estos son los webinars que tendríamos, que es la 4ª conferencia de este ciclo, que tiene que ver con la transformación digital y efectos psicosociales de las tecnologías en la docencia universitaria. Esto podría ser aplicado no solo a docencia, sino a todo tipo de academia.
Después, en implicaciones del teletrabajo en la planificación ahora y post pandemia. Y finalmente, buenas prácticas en la implementación y evaluación del teletrabajo. Se les estará enviando posteriormente a las personas que estuvieron presentes el enlace con el video de la presentación y estará mediante el canal de la Comisión Institucional de Teletrabajo en YouTube o bien el canal de eventos en vivo de la Universidad Nacional. De nuevo, muchas gracias a todos. Somos la Universidad Nacional que nos preocupamos por dar esta información necesaria a todas las personas y sobre todo muchas gracias también a don Álvaro Melo, se me olvidó decir, don Álvaro Melo del Organismo Mundial de Teletrabajo estuvo acompañándonos hoy, ha estado en todo este ciclo de conferencias porque han sido coparticipantes, igual don Roberto Balón de Perú, que nos estuvo acompañando, al señor Luis Diego Salas del Programa de Innovación Metodológica, Gestión de Conocimiento y Participación Estudiantil de la Escuela de Relaciones Internacionales, a doña Rosemary Hernández Pereira, directora de esa escuela, que muy amablemente se ha integrado plenamente en estos ciclos de conferencias, y a todos y todas, también tuvimos participantes de la comisión acá, tenemos gente de todos lugares del país y también de lugares externos. Esperamos verlos en la próxima conferencia, que es el 29 de octubre, les estaremos enviando posteriormente el enlace. Que pasen muy buenos días. Muy buenos días, muchas Buenos gracias. días, hasta luego, gracias. Muchas gracias, buen día.